Crónica de la medicina. Tomo 1. De la prehistoria a 1599. Enfermedad y medicina en la prehistoria. Páginas 10 a la 15. Prólogo. Sigmund Freud afirmó en cierta ocasión, en el marco de su teoría de la neurosis, cada vez que un ser humano informa sobre hechos pasados, aunque se trate de un historiador, debemos tener en cuenta aquello que traslada al pasado, de manera inadvertida desde el presente o desde los tiempos que median entre la actualidad y el pasado, con lo que falsea la imagen de aquellos tiempos. Esta advertencia no ha perdido actualidad. La cuestión de hasta qué punto lo pasado, tanto lo bueno como lo malo, ha calado profundamente en nuestros huesos y, con frecuencia, nos continúa moviendo, no ha envejecido. Si analizamos el pasado bajo el punto de vista de esta pregunta, podremos descubrir cosas sorprendentes. Rasgos esenciales de la historia de la medicina. El ser humano de la prehistoria y las épocas más remotas sufría el azote de múltiples enfermedades que todavía nos ocupan en la actualidad, desde la artrosis hasta la caries. En ninguna época ha existido un paraíso natural de la salud. En todas las épocas el ser humano se ha visto amenazado por el dolor, la enfermedad y la muerte, a los que ha intentado enfrentarse con toda su fuerza y con los medios de que disponía. En las antiguas grandes culturas de Mesopotamia y Egipto fueron durante milenios moneda corriente la medicina de origen religioso, mágico y empírico que apenas pueden distinguirse entre sí. Los textos médicos babilonios más antiguos, comprensibles para nosotros, escritos en escritura cuneiforme, ponen de manifiesto una teoría demonológica sobre el arte de curar. La posesión de los enfermos por parte de demonios y su exorcización profesional mediante rituales de curación constituyen un concepto de curación primitivo cuyos rastros han sobrevivido hasta la actualidad de forma secularizada, por ejemplo, en los métodos de tratamiento utilizados en la psicoterapia. Los conjuros, las adivinaciones y los medios mágicos, así como, entre otras cosas, los amuletos, completaban el conjunto de consejos prácticos para el diagnóstico y la terapia, tal y como recogen los escribas de los faraones en sus papiros. La fundamentación de la medicina europea en la antigua Grecia, gracias a los escritos de Hipócrates, se basa esencialmente en el concepto del poder curativo de la naturaleza, o psisis, que la medicina natural reivindica como propio. Se cumple algo semejante en el caso de la imagen filosófica de la naturaleza del ser humano y el microcosmos, macrocosmos, de la teoría de los fluidos, patología humoral, así como de la teoría de una vida sana, dietética. Sorprendentemente, el nacimiento de la medicina científica no sustituyó en la antigüedad clásica, incluso en su formulación sistemática por parte de Galeno, a la medicina religiosa. Muy al contrario, el culto a los dioses con poderes curativos, el principal de ellos, Asclepio, floreció junto con aquella medicina. Ambos sistemas se complementaron. La Edad Media nos confronta con un desarrollo desigual. La tradición de la medicina antigua se cultivó y continuó desarrollando en el Oriente, donde cabe destacar en primer término la medicina árabe junto a la bizantina. Se extendió junto con el Islam por los centros históricos y científicos y las escuelas de medicina de Occidente, entre otras ciudades en Bagdad y Gondishapur. Por el contrario, la llamada medicina conventual tuvo una influencia comparativamente menor
en el occidente latino. Su práctica médica basada en las plantas y la atención hospitalaria apenas puede compararse con el nivel científico de la cultura médica árabe, con autores de la importancia de Rhazes, Avicena y Abulcasis. Las traducciones al latín de los escritos antiguos y árabes durante la Alta Edad Media, llevada a cabo por sabios judíos, cristianos y musulmanes, dieron el impulso para la creación de las primeras universidades en Occidente, tanto en Francia como en Italia, así como para el establecimiento de la medicina escolástica. Las devastadoras epidemias de peste, muerte negra, dieron lugar a partir de 1347 a una de las convulsiones más permanentes de la historia de la humanidad, que desembocó en el Renacimiento. Esta ruptura en la historia de la cultura y la ciencia europeas está caracterizada en el campo de la medicina por validez simultánea de enseñanzas y prácticas heterogéneas, la persecución de las brujas y de la impresión de libros, la astrología y la magia, el ocultismo y la alquimia determinaron en múltiples aspectos en aquella época la vida cotidiana de los médicos y los farmacéuticos, los cirujanos, los barberos y las comadronas. Precisamente la alquimia demostró a principios de la Edad Moderna, inicialmente como principio de la fundamentación química de la medicina y la farmacopea, iatroquímica. La anatomía y la psicología se refundaron en el sentido del estudio directo de la naturaleza, lectura del libro de la naturaleza. Pronto aparecieron modelos matemáticos y mecánicos del organismo. La máquina corporal en el sentido de Descartes, iatrofísica, cuyo ejemplo más destacado lo constituye el descubrimiento de la circulación de la sangre por parte de William Harvey en 1628. Durante el siglo XVIII, la época del enciclopedismo, se establecieron los primeros fundamentos sólidos de la moderna medicina. La neurofisiología, la embriología, la formación de los médicos al pie de la cama del paciente, el establecimiento de un sistema asistencial estatal y, finalmente, la generalización de la vacunación antivariólica no solo indican el progreso científico, sino también la medicalización de ámbitos cada vez mayores de la sociedad. Esto se pone de manifiesto con especial claridad en el campo del tratamiento de las enfermedades mentales, psiquiatría, como nueva disciplina de la medicina. La dialéctica del enciclopedismo fue criticada ya por los románticos a principios del siglo XIX. La expulsión de lo irracional en nombre de la filantropía amenazó con volverse en su contra. La medicina, bajo el signo de la filosofía natural romántica, quería estudiar también científicamente la cara oculta de la naturaleza en el sueño y el delirio, en la enfermedad y la muerte. Sus especulaciones científicas, que sirven de inicio a la moderna psicología médica, fomentan también la medicina experimental. Impulsan de este modo la aparición de la llamada medicina científica, a partir de mediados del siglo XIX, cuyo primer pilar fue la patología celular creada por Rudolf Virchow. La historia de la ciencia aparecía en la época del darwinismo como un desarrollo constante del progreso científico, del animismo y las creencias demoníacas de los primitivos, pasando por la religión y la magia durante la antigüedad y la Edad Media, hasta llegar a la emancipación definitiva de las ciencias naturales modernas de las ataduras de la teología o la filosofía. En este aspecto, la medicina parecía avanzar victoriosa hacia finales del siglo XIX bajo la forma de medicina científica. El triunfo de la bacteriología, iniciado por Louis Pasteur y Robert Koch, caracteriza esta concepción de la historia. La preocupación se centraba en amenazas de las que se responsabiliza al proceso de civilización
y que ponen evidentemente en tela de juicio el avance de la medicina, incluso de la cultura humana, tales como la situación precaria de la higiene social, la degeneración biológica y el declive o degeneración de la raza. Entre el progreso y la crisis, los retos éticos. Hace unos 100 años, la medicina y la sanidad alcanzaron definitivamente una forma cuyos contornos podemos reconocer todavía en la actualidad. Investigación básica en los laboratorios, higiene con bases bacteriológicas en la práctica clínica, establecimiento de la seguridad social mediante las cajas de enfermedad y los médicos que trabajan para ellas, creación de hospitales, dispensarios e instalaciones de atención. La especialización continuó progresando. Sin embargo, la crisis social en los países industrializados, marcados por las tendencias nacionalistas, reforzada por la Primera Guerra Mundial, se pone de manifiesto también en la medicina. Sus maravillosos métodos científicos, mencionaremos aquí únicamente los rayos X, las vacunaciones preventivas y la quimioterapia, apenas parecían poder resistir al declive biológicamente evitable debido a una civilización que tiene efectos nocivos sobre la herencia. Las concepciones críticas y sociales de la medicina, como las planteó el primer psicoanálisis plagado de aspiraciones filosóficas, o las iniciativas de reforma social, como las concibieron los médicos estudiosos de la sexualidad, apenas pudieron hacer nada en contra del signo de los tiempos. Los esfuerzos en el campo de la higiene social durante la República de Weimar, por ejemplo, en la atención a los lisiados, la profilaxis de las epidemias y la educación sanitaria cambiaron poco la situación de penuria existente. Los nacionalsocialistas pusieron en práctica, con la ayuda de algunos médicos, las concepciones basadas en la biología de la herencia y las razas. Dichas concepciones las había establecido incluso en la Gran Bretaña y Francia, años y decenios antes de la toma del poder por parte de los nazis, la disciplina conocida como eugenesia o higiene racial. Además, introdujeron la concepción basada en criterios económicos de la eliminación de las vidas que no merecen la pena vivirse, y en un fanatismo del rendimiento orientado a toda la población. Tras la Segunda Guerra Mundial, la ética médica está impregnada hasta la actualidad, sobre todo en Alemania, por la discusión relativa a esta medicina deshumanizada. La antigua euforia de progreso se ha convertido en gran medida en escepticismo. Se toma conciencia de los peligros de la medicina en aquellos ámbitos en los cuales la transgresión de los límites da lugar a la crítica y la controversia como paradigmas éticos. De este modo, el diagnóstico de la muerte cerebral, los trasplantes de órganos, la medicina reproductiva y la ingeniería genética, por mencionar únicamente algunos, si bien han resuelto viejos problemas, han planteado simultáneamente otros completamente nuevos. Las comisiones de ética cuya existencia data de hace un par de décadas, si bien pueden reflejar preocupaciones y miedos muy extendidos, no pueden, sin embargo, en modo alguno, eliminar su razón de ser, la crónica de la medicina. No da respuesta a estas cuestiones. Sin embargo, sí puede relativizar los problemas, es decir, situarlos en relación con los hechos históricos. De este modo, a la vista de las dos catástrofes que supusieron las dos guerras mundiales, las posibilidades de ofrecer ayuda por parte de la medicina parecen un tanto pobres, mientras que, a la vista de la miseria que azota el tercer mundo, los grandes avances de la biotecnología pierden en gran parte su esplendor. Cada vez será más difícil abstraer del marco global los campos de la medicina y la salud. Alternativas terapéuticas, complementos históricos. Los últimos decenios han traído consigo una avalancha de nuevos conocimientos y habilidades que afectan, entre otras áreas, a la técnica médica, a la medicina intensiva y a la biología molecular y a la genética humana.
El malestar en y el descontento con la llamada medicina académica, a la que se le supone una orientación exclusiva a los métodos de la medicina tecnológica y científica, medicina basada en los aparatos, continúa y continuará siendo un tema permanente de debate público. Esto permite extender la búsqueda de la medicina alternativa, adecuada, de acuerdo con métodos no convencionales, como por ejemplo la homeopatía y la antroposofía. Si abstraemos de la solidez de la crítica que se hace a la medicina académica, podremos apreciar sin duda en la nostalgia de alternativas terapéuticas restos de tradiciones ancladas en la religión y la magia, filosofía natural. Estas quedarán arrinconadas en Europa desde la Edad Moderna. Desde entonces llevan una existencia propia en gran medida ignoradas por la ciencia. La crónica de la medicina explica estos conceptos tradicionales que han conservado evidentemente su poder de atracción. Son conscientes de que en alguna época fueron parte de la medicina académica y que se aplicaron de manera completamente convencional. La medicina tradicional china e india, Ayurveda, subsiste incluso hasta nuestros días, incluso de manera oficial. Posiblemente estas concepciones puedan impulsar en un futuro el estudio de los procesos curativos basados en la religión, la filosofía natural y la etnomedicina. Durante la redacción de la presente obra descubrí con sorpresa la gran cantidad de zonas oscuras que abarcan nuestra historia y hasta qué punto se corresponden estos con los problemas de la política de salud social. Así, todavía no existe un análisis profundo de la extensión global de la medicina occidental que se practicó inicialmente como medicina colonial en el llamado Tercer Mundo. También se ha dejado de lado la historia de la medicina desde abajo, es decir, descrita desde el punto de vista del paciente. Además, tampoco se dispone de una etnomedicina transcultural que pudiese comparar sistemáticamente y aproximar críticamente entre sí los diversos sistemas médicos. Las medicinas tradicionales china e india no han llegado a Occidente de forma suficientemente amplia. Esto quedó especialmente patente durante la reunificación súbita de las dos Alemanias que permitió analizar la medicina de la antigua República Democrática Alemana desde el punto de vista de la medicina de la Alemania occidental. Una historia escrita con carácter personal. El historiador de la medicina Henry E. Sigerist describió hace 3 décadas en la introducción de su gran obra Orígenes de la Medicina. Como cualquier creación artística, un libro de historia tiene también un fuerte carácter personal. El historiador no puede crear con la misma libertad que un poeta. El objeto de su exposición le viene dado y los métodos de la investigación histórica imponen unos límites muy estrechos a su fantasía. No lo es menos mi propia experiencia que comunico sobre la base de mis trabajos, mi exposición de la historia como yo considero que es verdad. Esta visión es válida también para la presente crónica de la medicina. La sucesión cronológica de sucesos, sumario de los temas importantes en artículos individuales, la adición de documentos gráficos adecuados, así como la relación cronológica de las épocas y los episodios, tienen su base objetiva en las fuentes o en las correspondientes exposiciones que pueden hacernos plausibles los hechos originales. Asimismo, la selección, interpretación y ordenación de los materiales dependen también de nuestras creencias y posturas personales. La crónica de la medicina es el resultado de una estrecha cooperación. Las compañeras y los compañeros de profesión no solo han redactado artículos generales, sino que me han ayudado además a redactar los de contenido difícil. Muchos expertos que no se mencionan en los créditos apoyaron el proyecto de este libro con sus consejos y su contribución. Me gustaría dar las gracias a todos los que me han ayudado. Asimismo, agradezco el apoyo que me han brindado mi mujer y mis hijos. Espero que la lectura de este libro se convierta para el lector en una experiencia emocionante. Bonn, Alemania, junio de 1993. Heinz Schutt. Aparece una gráfica
sobre la primera demostración pública de una operación bajo narcosis con éter, el 16 de octubre de 1846, en el Massachusetts General Hospital, Boston, marca el inicio de la moderna anestesia. El odontólogo William Morton sujeta la bola de cristal que contiene el éter sulfúrico, mientras que el cirujano John Collins Warren elimina una tumefacción del cuello del paciente anestesiado. Obra de Robert Hinckley, 1882.